¿no? Entonces, al estar expuesto a un trabajo frecuente e intenso, sus fibras miometriales van a sufrir procesos degenerativos que van a ser irreversibles. Entonces, vamos a enfrentarnos a un estado terminal y definitivo que se caracteriza por la muerte de las células musculares del útero. Al producirse la muerte de estas fibras musculares del útero, va a haber ausencia del tono, o sea, ya no va a haber contracciones ni relajaciones, y se va a detener el trabajo de parto. Van a desaparecer las contracciones y el dolor, incluso el dolor provocado por la oxitocina, y si nosotros realizamos la palpación abdominal de la paciente, el útero tiene la consistencia leñosa, de una piedra, ¿no? Semejante al de una piedra, y vamos a ver que el cuerpo fetal no se puede percibir, puesto que el útero va a estar en permanente contracción. Y vamos a tener el síndrome de Van Frommer-Pinar que hemos explicado ayer. Y el latido cardíaco fetal generalmente es negativo porque el útero contraído va a provocar el desprendimiento prematuro de la placenta. No responde a los uteroinhibidores ni tampoco a los anestésicos. Y el trabajo de parto se va a detener y no va a ser factible la eliminación del producto o la expulsión del producto a través de los genitales, por lo que debemos realizar una cesárea de emergencia, incluso con óbito fetal, o sea, con muerte del feto, y una histerectomía obstétrica, porque ese músculo, les vuelvo a repetir, del útero ya está muerto, ya ha degenerado en forma irreversible. Luego tenemos otro tipo de distocias funcionales, que son las distocias por perturbación de la contracción, pero acá se va a alterar el triple gradiente descendente, o sea, se va a alterar la duración, la intensidad y la propagación de la contracción uterina. Y el primero son los espasmos. Estos se caracterizan porque van a alterar en forma cualitativa el trabajo del miometrio, o sea, va a alterarse todo lo que concierne a la cuantificación del trabajo de parto. ¿Y cuáles son estas características de la contracción uterina que se alteran de forma cuantitativa? Afecta la regularidad de las contracciones, va a afectar la intensidad de las contracciones, va a afectar la duración, la frecuencia de las contracciones y el tono uterino. Dentro de su etiología tenemos las espinas irritativas. ¿Por qué se producen estas espinas irritativas? Se producen por adherencias del polo del producto a las membranas, ¿no? Hay una adherencia íntima del polo cefálico a las membranas ovulares, o como consecuencia de una aglutinación del cuello del útero, presencia de tumores que pueden ser los miomas cervicales, cicatrices, consecuencias de una conización o consecuencias de desgarros anteriores en los partos producidos, maniobras intempestivas de dilatación. Esto hace referencia cuando nosotros tratamos de ampliar, aumentar la dilatación a través del tacto vaginal. O también pueden presentarse a consecuencia de adherencias de órganos vecinos, represión de la vejiga y del recto, distensión excesiva del útero, como se presenta en el polidramio y en el embarazo gemelar, o masajes excesivos del cuerpo del útero, o a consecuencia de una mayor dosis durante la conducción del trabajo de parto con oxitocina artificial. Luego tenemos las ondas contráctiles con gradiente invertido. Acá ya nos está dando, ¿no? Gradiente invertido. Esto quiere decir, en los 3 grados, que la inversión del gradiente, en este caso la intensidad, va a ser más intensa que en entidades mucho mayor en el cuerpo del útero, pero en este caso es el inferior a la alteración de la propagación y la duración. No del útero que en el segmento inferior y en el cuello. Y la propagación se inicia
en el cuerpo del útero hacia el segmento inferior y hacia el cuello del útero. Acá se va a invertir todo ello. Entonces, la duración de la contracción va a ser más evidente y la propagación va a partir del segmento inferior hacia el cuerpo del útero. Y luego tenemos la inversión total del gradiente descendente, ¿no? Acá vamos a ver que la intensidad, la duración y la propagación se van a presentar en el segmento inferior y no así como... Luego tenemos las ondas contráctiles localizadas y la incoordinación uterina. Dentro de ellas tenemos la incoordinación de primer grado. Aquí vamos a ver que se van a formar y se van a iniciar dos contracciones de manera distinta. Va a iniciar la contracción uterina en el marcapaso derecho y la contracción iniciada en el marcapaso izquierdo va a estar en fase de relajación. Luego, la contracción iniciada en el cuerno uterino derecho va a entrar en relajación y se va a contraer, se va a producir la contracción iniciada en el cuerpo uterino izquierdo. O sea, va a haber una asimetría en cuanto a la iniciación, la duración, la propagación y la intensidad. El hemiútero derecho se está contrayendo, el hemiútero izquierdo se está relajando. Esto a consecuencia de la incoordinación. La incoordinación de segundo grado. Esta también conocida como fibrilación uterina, se va a caracterizar porque aparecen varios marcapasos en distintos segmentos del útero, más o menos acción en forma distinta. Y de esta forma se va a alterar la capacidad de contracción del útero y el trabajo de parto se va a enlentecer. ¿Cuál es el tratamiento? Podemos administrar oxitocina artificial para realizar una buena contracción de manera artificial con la intensidad, la duración y la propagación. Y si esto no es factible, podemos llevar a la paciente en forma obligatoria a quirófano para realizar la cesárea. Y aquí tenemos un resumen de la clasificación de las distocias dinámicas. Como hemos podido observar, es importante conocer la alteración de la dinámica uterina para que nosotros podamos tomar la conducta. Si vamos a realizar la conducción del trabajo de parto con oxitocina o no. Y esto también, como estamos llevando en la práctica, en función al partograma. Si tienen alguna pregunta. Bien, continuando, entonces, ayer habíamos dividido las distocias del trabajo de parto en distocias funcionales, distocias óseas y distocias de partes blandas. Dentro de las distocias óseas vamos a tener las distocias que provocan la alteración del canal del parto, pero en su estructura ósea. Es importante mantener un equilibrio adecuado entre el canal del parto y el tamaño del producto. ¿En qué radica la importancia de este tema? En que ustedes, en su primera valoración a la paciente,
cuando se está iniciando el trabajo de parto o a las 36, 37 semanas, cuando ya estamos entrando a las últimas 4 semanas de gestación, realizar la valoración de la capacidad pelviana para que ustedes puedan decidir si ese parto va a ir se va a producir a través de la vía normal, que es la vaginal, o van a derivar ustedes a un centro para que se pueda realizar la cesárea. Cuidado, se enclaven con la presentación, no salga y van a estar ustedes en dificultades. Entonces es importante medir la capacidad pelviana. Y por supuesto, ver el tamaño del feto, ¿no? ¿Cuánto es el promedio en peso del feto? En nuestro medio es de 3.500 gramos, aunque puede ser más, pero el promedio es 3.500 gramos. El perímetro cefálico es de 93 milímetros, o sea, 9 centímetros, 9,3 centímetros. Entonces, esos parámetros tienen que ser tomados en cuenta. ¿Y cuánto es la longitud de nuestro medio? 50 centímetros para un producto en nuestro medio. Pero esto es relativo. El tamaño de la pelvis tiene que ser proporcional al tamaño del feto, y esto está en relación a la estatura de la madre, ¿no? Puede ser una mujer de unos 50, pero no vamos a comprar ese 1,50 con 1,70. Ese 1,50 tiene que tener las medidas adecuadas de la pelvis y su producto tiene que ser adecuado para el tamaño de la paciente, o sea, de la estatura y de la capacidad pelviana. En este cuadro tenemos la clasificación anatómica, funcional y la clasificación de Caldwell y Molloy de los distintos tipos de pelvis. Tenemos la pelvis plana pura, que en la clasificación funcional es la pelvis anillada, y en la clasificación de Caldwell y Molloy es la platipeloide. Su etiología es congénita y raquítica. ¿Dónde se orienta la presentación? En el diámetro transverso, y la aminoración del diámetro cefálico del producto es por deflexión, y su frecuencia de presentación de este tipo de pelvis es del 60%. Debemos recalcar que la alteración anatómica está acá en el estrecho superior. Entonces, este es el estrecho superior, gráficamente hablando, esta es la excavación y el estrecho inferior. Entonces, en la pelvis anillada o plana pura o platipeloide, la disminución del diámetro se encuentra en el estrecho superior. Entonces, ¿qué vamos a encontrar acá? Que la presentación va a estar móvil, no se va a encajar. Luego tenemos la generalmente estrechada desde el punto de vista anatómico, la canaliculada desde el punto de vista funcional y la androide desde el punto de vista de Caldwell y Molloy. Su etiología en pacientes acondroplásicas, mujeres varoniles, a consecuencia de la secreción disminuida de los estrógenos. No nos olvidemos que los estrógenos se encargan del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, y el ensanchamiento de la pelvis durante la pubertad y los primeros años de la juventud se encarga la estimulación estrogénica. Los productos se acomodan en su diámetro oblicuo de la pelvis y ofrecen como aminoramiento la hiperflexión de su cabeza, y se presentan en el 10% de los casos. Entonces aquí tenemos la pelvis canaliculada. Acá todos los diámetros van a estar disminuidos. Los diámetros del estrecho superior, los diámetros de la excavación y los diámetros del estrecho inferior. Al estar disminuidos en forma proporcional, se la conoce también como justu minor o pelvis disminuida. Acá debemos hacer una valoración correcta del tamaño de la cabeza y en general del tamaño del producto, porque si bien están disminuidos en forma armónica todos sus diámetros, puede ser que el producto pueda atravesar el desfiladero óseo y producirse el parto. Luego tenemos la transversalmente estrechada desde el punto de vista anatómico, desde el punto de vista funcional, la infundibuliforme, y desde el punto de vista de Caldwell y Molloy tenemos la antropoide. ¿En cuáles se presenta esta?
en la luxación congénita de cadera. ¿En qué diámetro de la pelvis se orienta la presentación? En el diámetro anteroposterior. Y la presentación como aminoramiento, ¿qué va a ofrecer? La flexión moderada de la cabeza. Y aquí va a tener una frecuencia del 25%. Entonces aquí tenemos la pelvis infundibuliforme. Y si vemos, el estrecho superior ha mantenido su diámetro, la excavación mantiene su diámetro, pero aquí el defecto va a estar en el estrecho inferior, ¿no? Más o menos asemejando un cono con vértice inferior. Entonces, la cabeza, acá, ¿qué debo tomar en cuenta? Aquí voy a realizar el tacto vaginal, las maniobras de Leopold, y voy a ver que la cabeza va a llegar hasta la excavación, pero se va a enclavar en el estrecho inferior y no va a salir. Entonces es importante, les repito, ver la capacidad pelviana y el tamaño del producto. Cuidado, estén atendiendo el parto, digan, va a ir por abajo, pero se enclave. En ese momento no van a poder hacer nada, solo les va a salvar la realización de una cesárea. Y por último, tenemos la combinación de la plana y la generalmente estrechada, ¿no? Que se conoce como funcional desde el punto de, canalicular desde el punto de vista funcional y platipeloide androide desde el punto de vista de Cadwell y Molloy. Esta se presenta en aquellas pacientes acondroplásicas y que tienen una conducción raquítica. Los productos se orientan en el diámetro transverso de la pelvis y ofrecen como aminoramiento la hiperflexión y se presentan en el 5% de los casos. Gráficamente tenemos la pelvis ginecoide, la androide, la antropoide y la platipeloide androide, ¿no? Semejando el tamaño y la configuración, la contextura física de la mujer. Entonces, yo ya puedo ver, incluso cuando la paciente está ingresando, la morfología de la pelvis para ya orientarme en el examen pélvico que debo realizar durante el trabajo de parto. Entonces, ¿cuáles son mis puntos variantes, no? Primero, debo valorar el tamaño de la paciente, luego valorar la capacidad pelviana, que hemos avanzado ya en semiología obstétrica, pelvimetría interna, pelvimetría externa, la regla de Toms, sacar el conjugado obstétrico y ver también a través de las maniobras de Leopold el encajamiento de la cabeza. ¿En qué pacientes es una regla estricta realizar la pelvimetría para medir la capacidad pelviana? Esta es imprescindible en las pacientes primíparas, o sea, que no han parido, que no han tenido un parto, ¿no? Entonces, en ellas sí o sí tengo que realizar la valoración de la capacidad pelviana. Entonces, en estas imágenes podemos ver la pelvis anillada, como indica la flecha. Aquí, el defecto está en el estrecho superior. En la canaliculada, el defecto está en toda su extensión. Los diámetros están disminuidos proporcionalmente en el estrecho superior, en la excavación y en el estrecho inferior. Aquí vemos otros ejemplos de las pelvis, por ejemplo, una infundibuliforme, donde apreciamos que está disminuido acá el estrecho inferior, ¿no? Los diámetros del estrecho inferior, como podemos ver acá. Entonces, ¿qué debo valorar? El tamaño del producto y la capacidad pelviana, ¿no? Este es un error que ustedes deben evitar. Miren, aquí hay un cabalgamiento, un modelamiento grado 3, ¿no? Se están sobreponiendo los huesos del producto para tratar de disminuir este perímetro, pero esta pelvis no tiene la capacidad suficiente para que ingrese la presentación al estrecho superior, a la excavación y al estrecho inferior y se produzca el parto. Entonces, esto es lo que tenemos que evitar. Yo debo medir. Ojo, puede ser que se trate de una pelvis viable, pero ¿qué tal si el producto es grande, es macrosómico o su cabeza es grande? Igual, aunque la pelvis sea viable, si el producto es grande, no va a salir. Entonces, ojo, tengan en cuenta eso, por favor. Si sale, igual podemos enfrentarnos, como acá, a una distocia
de hombros. Por ahí es grande, ¿no? Es corpulento el producto, tiene un buen peso, un peso excesivo, y la capacidad pelviana está disminuida o está en la normalidad. Igual va a haber distosia de hombros. ¿Qué tenemos que realizar en esto una vez que ha salido la cabeza? Muchas veces han llegado pacientes con óbito fetal y con la cabeza expulsada ya en la región vulvar y sin salida de los hombros. Tenemos que realizar un procedimiento que se conoce con el nombre de cleidotomía. Yo tengo que fracturar ambas clavículas para disminuir el diámetro diacromial. Entonces disminuyo realizando este procedimiento y recién va a salir del feto y puedo provocar incluso neuropraxias en el recién nacido. ¿Cuáles son las deformaciones de la excavación? Las anteriores son de mucha frecuencia en cuanto a su presentación. Aquí va a haber una disminución de los diámetros transversos y acortamiento de las paredes laterales de la excavación. Y estas se asocian a las transversalmente estrechadas, ¿no? ¿De qué estamos hablando acá? De la excavación. ¿Y cuál es la excavación? Todo esto, lo que implica, lo que está entre el estrecho superior y el estrecho inferior es la excavación. Todo esto. Estamos hablando ahora de la disminución de los diámetros de la excavación. Pueden haber alteraciones en la pared anterior. ¿Y cuál es la pared anterior de la excavación? La sínfisis del pubis. Entonces, puede aumentar de grosor el pubis o puede inclinarse mucho hacia adelante, disminuyendo la pared anterior de la excavación. O lo contrario, puede haber una alteración de la pared posterior de la excavación. ¿Y cuál es la pared posterior de la excavación? Es la cresta coxisacra. Entonces, aquí vamos a ver alterado el coxis y el sacro. Normalmente, la excavación, aquí vemos, ¿no? Esta es la pared posterior. Puede haber una disminución en cuanto a la convexidad, a la curvación de la cresta coxisacra, que va a disminuir el diámetro de la excavación. O puede haber una verticalización de la cresta coxisacra y va a disminuir su altura. O pueden haber protrusiones de las vértebras sacras, ¿no? Que van a disminuir también, en cierta forma, el diámetro de la excavación. Alteraciones en el estrecho inferior. Alteraciones en el triángulo anterior. Y estas, ¿cuándo se producen? Cuando el diámetro biisquiático es menor a 7,5 centímetros. Bueno, el diámetro isquiático, como su nombre indica, va de la tuberosidad isquiática derecha a la tuberosidad isquiática izquierda. Y cuando está menos de 7 centímetros, va a ser una condicionante para considerar disminuido el triángulo anterior. Alteraciones en el triángulo posterior. El coxis en anzuelo. Muchas veces existe fractura del coxis en su articulación con la última vértebra sacra. Entonces se fractura, no se hace el tratamiento y el coxis se incurva en forma excesiva y va a formar el coxis en anzuelo. Esto también va a condicionar una disminución del diámetro del estrecho inferior. Y la pelvis infundibuliforme, ¿no? La que hemos explicado, cuando disminuya el diámetro del estrecho inferior, como podemos apreciar acá en la imagen. Los grados de estrechez pélvica del estrecho inferior, tomando siempre en cuenta la disminución del diámetro promonto suprapúbico, que es el conjugado obstétrico, conjugado vera o conjugado diagonal. Tenemos de primer grado, cuando mide 9,5, segundo grado entre 9,5 y 8, tercer grado entre 8,6 y cuarto grado entre 6 centímetros. Ojo, acá yo ya debo tomar mi conducta, ¿no? Ver el tamaño del producto para ver si va a ser proporcional o no al tamaño de la pelvis y pueda realizarse la expulsión correspondiente. Las pelvis oblicuas. Ya aquí se ven las pelvis asimétricas. ¿Y en qué se presentan estas pelvis asimétricas? Pueden ser congénitas y adquiridas, ¿no? Y ahí dentro de las congénitas tenemos la displasia congénita de cadera y la displasia adquirida
de cadera, ¿no? Por ejemplo, una fractura de coxis por un antecedente, una fractura de la articulación coxofemoral, una fractura de cadera o de la sínfisis del pubis, pueden condicionar una asimetría de la pelvis, ¿no? Una displasia adquirida. Estas pueden ser ligeras, medianas, fuertes o violentas, ¿no? Entonces, la distancia entre el sacro y el cótilo es ligera cuando está entre 8 a 9 centímetros, mediana entre 7 a 8 centímetros, fuerte cuando disminuye el transverso útil anatómico del estrecho superior. ¿Y de dónde a dónde va el transverso útil o el transverso del diámetro transverso? Útil se va a encontrar equidistante, ¿no? Entre el pubis y el promontorio, a la mitad del estrecho superior. Ahí se encuentra el diámetro transverso y mide 13 centímetros. Cuando se acorta este, estamos frente a una simetría fuerte. Y la violenta cuando mide menor a 6 centímetros. Dentro del diagnóstico, vamos a tener, primero, como siempre hemos pregonado, debemos ver los antecedentes de cómo han sido sus anteriores partos. Ahora, si no ha tenido partos, ver, por ahí es una paciente que ha nacido con displasia congénita de cadera, pero se ha realizado la cirugía correspondiente para corregir esa lesión, pero como antecedente esa paciente ya es candidata a cesárea. O si ha tenido algún accidente de automovilístico que haya implicado fracturas a nivel de la cintura pélvica. O también, dentro del punto de vista funcional, cómo ha sido su menarca, cuándo ha sido su primera menstruación, su pubarca, su telarca. Es importante porque, les repito, el estímulo estrogénico es el que va a determinar el desarrollo, la ampliación de la pelvis para que estas se amplíen y podamos tener una pelvis viable. Entonces, si ha habido una oligosecreción de estrógenos, ojo, nos vamos a enfrentar a un pobre desarrollo de la pelvis materna. Luego tenemos la inspección, siempre la paciente de pie y debemos ver inclinaciones anormales de la columna vertebral, ver la simetría de los pliegues glúteos y debemos invitarle a la paciente a caminar para ver si existe o no claudicaciones. Puede ser que suba un pliegue, baje otro pliegue, pues esas claudicaciones ya nos hacen sospechar de que estamos frente a una displasia de cadera o a una pelvis asimétrica. Y por supuesto, ya conocemos dibujar el rombo de Michaelis, ¿no? Aquí podemos ver luxaciones congénitas de caderas. Aquí tenemos la displasia de Nageli, donde podemos apreciar que una de las ramas del pubis se va a volver horizontal en forma excesiva, o tenemos la pelvis en ojiva, tenemos luxaciones de la columna lumbosacra, que van a distorsionar, por supuesto, el anillo del canal del parto, o algunas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, aquí el callo óseo que se presenta a consecuencia de una fractura de la cresta coxisacra, o la osteomalacia, ¿no? Que va a provocar la deformación de los huesos, no solamente de la pelvis, pero en este caso nos interesa de la pelvis. ¿Cómo diagnostico la estrechez pelviana? Para recordarles, ¿no? Tenemos la pelvimetría interna y la pelvimetría externa. La pelvimetría interna, ¿qué consiste? No se olviden, en obtener a través del tacto vaginal el diámetro promonto subpubiano, ¿no? Que va del borde inferior del pubis hasta el promontorio, hasta el sacro. Y si obtenemos 11,5 u 11, restamos 1,5 y me da 9,5, estoy frente a una pelvis viable. Si tengo 8, pelvis límite. Por debajo de 8, pelvis estrecha. Luego tenemos la pelvimetría externa, donde sacamos el diámetro de Baudelot. Esto para recordar. ¿De dónde va el diámetro de Baudelot? Utilizando siempre el compás obstétrico. Revisen, por favor, semiología obstétrica. Entonces, el diámetro de Baudelot va del borde superior del pubis entre las entrepiernas, se cruza hasta llegar a la pelvis de la quinta lumbar. Ese resultado obtenido se resta 9,5. Y si este 9,5 igual es 8, pelvis estrecha. Por debajo de 8, 8 pelvis límite y por debajo de 8, pelvis estrecha.
se puede realizar la pelvigrafía, que es a través del tacto vaginal, donde se realiza, ¿no? Reconociendo las estructuras pelvianas, o la radiología pelviana, que ha dejado de utilizarse, igual la radiopelvigrafía. Entonces, aquí tenemos el diámetro de Bodeloch a través del compás obstétrico. Aquí tenemos la radiopelvigrafía, que nos puede también ayudar un poco a medir los diámetros pelvianos. Aquí tenemos el compás obstétrico midiendo el biisquiático, que normalmente es 8 centímetros. El subcoxis subpubiano, que normalmente es 11 centímetros. Entonces, entre estas pacientes debo realizar. ¿En qué pacientes hemos dicho? En las pacientes que no han tenido partos todavía. Y cuando sospechamos, aunque hayan tenido partos, de un producto macrosómico. Puede ser que todos sus productos hayan tenido 4 partos, pero este producto tiene hidrocefalia. Igual, el diámetro cefálico del producto va a impedir que atraviese el desfiladero. Entonces, dependiendo de ese tipo de casos, debo realizar la pelvigrafía, o pelvimetría, perdón. Pero regla general, en todas las pacientes que van a tener su parto por primera vez, debo realizar la pelvimetría interna y la pelvimetría externa. No se olviden. Diámetro del Bodeloch, biisquiático y subcoxis subpubiano. Y lo que les hemos descrito, ¿no? Acá, en la pelvimetría interna, el conjugado obstétrico. El examen de ubus, o el vientre en ubus. Miren este vientre en ubus. Esto ya me está indicando desproporción cefalopélvica. Y es muy frecuente encontrar en las pacientes que no han tenido hijos todavía. La presentación siempre está móvil. Tenemos la maniobra mensuradora de Pinar, esta. ¿En qué consiste? En que yo voy a colocar una mano sobre la cabeza fetal tratando de empujar para que ingrese al estrecho superior, y la otra mano sobre el pubis. Entonces voy a ver, por ejemplo, acá tengo un grado, no, aquí no tengo una desproporción cefalopélvica. Aquí sí tengo uno, de un grado 1, grado 2 y grado 3. Cuando no encaja la presentación, entonces esta mano percibe si esta cabeza está encajando al estrecho superior o no está encajando, ¿no? Esto se llama maniobra mensuradora de Pinar. Tengo el tacto impresor de Müller. Realizo el tacto y con la otra mano igual. Trato de empujar la presentación para que ingrese al estrecho superior. Y si ingresa y luego tactar, entonces puede ser que esta cabeza fetal tenga los diámetros correspondientes para atravesar el canal del parto. Entonces tengo, ¿no?, el vientre en ubus, no se olviden. La presentación siempre está móvil. Debo realizar la maniobra mensuradora de Pinar, el tacto impresor de Müller. Y debo tener siempre en mente las características, los diámetros de la pelvis. Les repito, ¿qué tienen que saber ustedes? Diámetro conjugado obstétrico, que se saca a partir del diámetro subcóxico, del diámetro promonto subpubiano. Luego el biisquiático, que está acá, mejor les muestro, el biisquiático, el diámetro de Bodeloch y el subcoxis subpubiano. Este mide 8 centímetros, este mide 11 centímetros y este mide 20 centímetros. Aparte del diámetro promonto subpubiano, ¿no?, donde se resta 1,5 y voy a obtener el conjugado obstétrico. Y aquí esto nos sirve para ver la simetría de la pelvis, ¿no? El rombo de Michaelis. Límite superior, apófisis de la apófisis espinosa de la quinta lumbar, el pliegue interglúteo superior, y invitamos a la paciente a contraer los glúteos mayores donde aparecen las fusitas de Venus. Yo debo dibujar para ver la pelvis asimétrica o simétrica. Tratamiento fácil, en función a los diámetros que hemos sacado. Si es pelvis viable, parto. Pelvis no viable, cesárea. Ojo, si estoy frente a una pelvis límite, prueba de encajamiento, que debe durar 2 a 4 horas. Si no evoluciona, no desciende, ojo, debo llevar a cesárea. Entonces tienen estas variantes ustedes.
No se olviden, ustedes deciden en su examen obstétrico a todas las pacientes que no han parido cómo regla perimetría interna, perimetría externa, y ustedes dicen, ¿va para parto o va a cesárea? Entonces, con esa recomendación ya podemos realizar la atención del parto. Bueno, vamos a quedar ahí en historias de partes blandas. Si tienen alguna pregunta.